Dios bendiga, mis hermanos. Primeramente es un gozo muy grande de estar al frente acá de esta iglesia. No la conocía, ya la había escuchado quizás un tiempo en Santa Teresa, la había escuchado tal vez, pero no la conocía hasta el día de hoy. Es un placer grande poder haber venido acá a esta iglesia tan bonita, tan nueva. No tiene, creo que ni un año, ya tiene 2 años. En noviembre va a cumplir 1 año, está bien reciente realmente. Es una iglesia muy bonita, se le felicita por ello. Vamos a estudiar la Biblia, mis hermanos, al libro de Éxodo. Le voy a pedir pues que tome su Biblia, no la deje a la par de la silla, ahí en la cartera, abajo, en la piel, no. Téngala ahí en su mano porque la vamos a utilizar un poco. Libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo, ¿qué le dije? 8, correcto, dice, y me harán, dice, un santuario. Vamos a ver, ¿quién estaba hablando? Dios. ¿A quién le hablaba? A Moisés, correcto. Y habitaré entre ellos. ¿Qué quería Dios? ¿Por qué le dijo a Moisés, hazme un santuario, hazme una casa? ¿Por qué? ¿Qué quería Dios? Él estaba allá en el cielo. ¿Por qué quería bajar a la tierra si él estaba en el cielo? ¿Qué quería Dios? Versículo 8. ¿Qué quería Dios? Habitar en medio de ellos. Eso estaba allá. Y él quería venir a habitar en medio de ellos. 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así exactamente lo vas a hacer. Porque habían indicaciones tan precisas que Moisés tenía que cumplir. ¿Por qué? Era un modelo, correcto, era un modelo. Cuando usted va y ve una maqueta grande, una maqueta, eso se ha puesto ahí para usted poder entender algo más grande. Hace algunos años, yo creo que ya no está, pero hace algunos años en el aeropuerto tenían una maqueta. El aeropuerto era un vidrio así, no sé si algunos lo vieron, un vidrio, uno llegaba a una gran maqueta. Uno no ve el aeropuerto completo, no hay lugar, nunca hubo lugar para ver todo el aeropuerto, todo grande. Entonces había esa maqueta que le ayudaba a usted a entender algo que usted no podía ver, algo grande, extenso, que no lo podía ver. Entonces estaba la maqueta. Que estamos aquí. Allá está el edificio, allá donde salimos, allá donde entramos. Usted entendía lo que no veía con la maqueta. ¿Sí? Versículo 40. Y cuida de hacer todo el trabajo que vas a hacer, cuida de hacerlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mis hermanos, hay tanto que hablar de acá. Hay tanto que hablar. Elena de White dice en Primeros Escritos, página 63, dice de que la doctrina del santuario en los últimos años, en los últimos que estamos ahorita, es una necesidad grande de la iglesia adventista entenderla. Y dice que el entendimiento de esta doctrina es lo que originó el movimiento de la iglesia adventista en el año de 1800. ¿Sí? Y el entendimiento de esta doctrina es lo que va a permitir o va a impulsar la obra al final de los tiempos. Es importante comprender esto, es un tema tan grande, mis hermanos. Libro de Proverbios. Alguien dirá, bueno, pero es que yo eso no lo entiendo, yo eso no sé qué es, tanto que hablan de él, no sé qué es eso. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Dice, Proverbios 4, 18, dice, la senda de ¿quiénes? De los justos es como la luz de la
Aurora, vamos a ver, ¿qué es una aurora? Allá atrás alguien que me diga, ¿qué es una aurora? A ver si me contestan lo mismo que en otro lugar y me contestaron. Vamos a ver, ¿qué es una aurora? ¿Ya se imaginan? Sí, correcto, lo mismo me dijeron allá. Es un pájaro que canta y etcétera, etcétera. ¿Qué es una aurora? ¿La salida o cuando está ocultando? La salida, correcto. Si se fijan, mis hermanos, el texto es muy claro en decir esto. ¿Por qué? Porque cuando sale el sol, no sale de un sol. Si no, usted se levanta en la mañana y se imagina, con que la luz del foco de ahí le afecta, se imagina ver el sol bien arriba y usted levantándose. La mañana es gradual. El sol sale débil, rojito, sale débil, y ahí la gente se asoma a la playa a ver el amanecer y viene saliendo poco a poco hasta cuando llega a su esplendor total. Entonces dice, libro de Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos es como esa luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. La iglesia, mis hermanos, la iglesia adventista no entendió esto de la noche a la mañana y no lo entendió todo de una sola vez. Fue como la aurora de la mañana. Poco a poco lo fue entendiendo. Hasta el día de hoy todavía seguimos entendiendo, deduciendo, asimilando muchas cosas de este gran mensaje como es la doctrina del santuario. Por eso es importante, mis hermanos, que poco a poco usted se siente en casa a leer, a estudiar, a meditar, de leer poco a poco, cada mañana, cada tarde, antes de dormir, usted lo va a lograr entender, porque es como la aurora, va en aumento. Vamos a ir a una de las partes, mis hermanos, a una fracción muy pequeña de la doctrina del santuario. Es un tema muy grande, que algún día pues podríamos mencionarlo en otros temas más adelante. Pero vamos a ir a una fracción de esto. Libro de Génesis, vamos a irnos al inicio de todo. Libro de Génesis, capítulo 1, inicio de todo, versículo, el más conocido de todos, 1, correcto, ya ve. Por eso es conocido. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba... fíjese que aquí hay algo que ver, porque por lo menos mi Biblia aquí, Reina Valera del 2000, dice la tierra estaba desierta y vacía, y algunas Biblias muy antiguas todavía dice, muy antiguas, no es que estén viejas, no, me refiero a la revisión que se les hizo hace algunos años, dice desordenada y vacía, pero algunos pues objetan esto porque Dios no puede crear algo desordenado, Dios no puede crear algo que no se entiende que es algo desordenado, así que aquí dice, una traducción más fidedigna, dice, estaba desierta y vacía. Versículo 26. Entonces, dijo ¿quién? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Primero hay dos cosas aquí. La primera que encontramos es que Dios dice, hagamos. Con una S. Hagamos. Usted cuando está en su casa, cuando se queda solo, aquellos esposos que tienen, en un día que se quedó solo, no tenía ni niño ni esposo, ahí se quedó solo. Usted se sienta a ver televisión y usted no dice, bueno, vamos a ver, hagamos, me voy a hacer un fresquito, hagamos un fresquito. Usted no dice hagamos, porque alguien que pase ahí le va a decir, ¿con quién estás? Le va a decir, estás hablando solo, ¿a quién estás diciendo? O le va a decir, bueno, vamos, bañémonos. No va a decir, ¿y con quién está? Entonces, cuando usted menciona hagamos con una S, implica a dos o más personas. Usted no puede decir, vaya, ahorita vamos a leer la Biblia, estando usted solo. O
No se puede, a menos que hable usted solo en su casa. No se puede. Entonces, aquí, mis hermanos, vemos primer principio de la Trinidad. Hagamos al hombre. Y no me va a decir que había un ser humano ahí, porque no había nadie. No había nadie ahí. Dice, a nuestra imagen. ¿Qué implica esto de a nuestra imagen? ¿Qué implica a nuestra imagen? Somos hechos a imagen de Dios. ¿Pero qué implica esto? No dice que somos hechos iguales a Dios, sino dice a imagen de Dios. ¿Qué implica esto? ¿Cómo? Se imaginó para hacerlo. ¿Qué implica ser imagen de Dios? Hechos a la imagen de Dios. Primero en el lenguaje dice que Adán era un ser alto. No lo voy a ver a usted allá, Adán, todo así pechito, todo y cuando le da sueño levantaba, no. Se lo imagina usted fornido, enérgico, alto, unos 6 metros de altura. Yo creo que unos 6 metros pasa o toparía quizás, vea. Y miren, la altura que no, medio promedio ahí de altura. Adán era un hombre alto, fornido, la imagen física de Dios. Pero también había otra parte. Había otra parte que la hermana White menciona de eso. Dice que no solo era parte física. Porque para ser a la imagen de Dios, yo no puedo ser regañón, yo no puedo ser bravo, no puedo ser gritón, yo no puedo hacer lo otro, porque esa no es la imagen de Dios. Entonces, dice la hermana White que también la otra parte de lo físico era la parte espiritual. Que Adán, en ese momento de su creación, era una persona con una sencillez que venía del cielo. Seguimos leyendo. Conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, ¿y qué iba a hacer Adán? Y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Desde un principio, al momento de crear a Adán, ¿qué tenía que hacer Adán? Gobernar. Correcto. No fue hecho, vamos a hacer al hombre y le vamos a hacer una cueva porque el hombre va a pasar metido en una cueva porque los animales no van a comer. No lo hizo para que anduviera oyendo a Adán, allá escondido y todo temeroso Adán. Lo hizo para que dominara la creación. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, escuche lo que les dijo. ¿Qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. Les dijo, fructificad y multiplicaos. Vea lo que dice, llenad la tierra. ¿Y qué? Nunca se ha pensado usted, nunca se ha puesto a pensar usted, si Adán no hubiese cometido pecado, si Eva y los dos, mejor dicho, no hubiesen tomado ese fruto prohibido y el pecado no hubiese entrado, desde antes Dios le dijo, llenad la tierra. ¿Qué hubiese pasado cuando la tierra se hubiese llenado? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Si el pecado no hubiese entrado, Dios le dijo, llenad la tierra, pero ¿y cuando se llenara? ¿Y qué? El comentario bíblico, mis hermanos, que no lo traje porque es muy grandote, el comentario bíblico, el tomo 7a, habla de esto. Y dice, mis hermanos, dice que el objetivo de Dios era que cuando Adán viniera con la familia nueva que había con Eva, ellos iban a llenar la tierra. Pero cuando estuviese la tierra llena, se los iba a llevar. ¿Por qué? Porque recuerden, mis hermanos, que en el cielo, cuando Satanás se rebeló, fue echado del cielo. Y la cuarta parte de los ángeles fue echado a la tierra. Entonces había quedado un vacío allá en el cielo. Mire qué importante. Yo cuando leo esto, me da, no sé, una emoción y me siento un poco erizo. ¿Por qué?
Porque Dios quería, dice el comentario bíblico, repoblar el cielo. Con la familia humana y su descendencia quería Él repoblar esa cuarta parte de ángeles que ya habían sido arrojados a la tierra. No era que lo vamos a crear, ay, que Él disfrute, ay, que ande, me gusta verlo cuando anda corriendo allá, Adán. Dios tenía siempre un propósito, Vamos al capítulo 3, avancemos porque el tiempo no se detiene. Capítulo 3, versículo 22. Dios, el Señor, dijo, ahora el hombre es uno de nosotros. Ahí vemos nuevamente que la Trinidad estaba presente en el momento de la creación, conocedor del bien y del mal. Capítulo 11, versículo 7. Capítulo 11, versículo 7. Dice, libro de Génesis 11:7, dice, ahora pues, ¿qué dice? Nuevamente, descendamos y confundamos allí su lenguaje, hablando en contexto de la Torre de Babel, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. O sea, mis hermanos, vemos que en el momento de la creación estaban tres personas juntas trabajando, no porque ellos querían hacerlo, sino trabajando por la humanidad. Desde el momento de la creación, tres personas juntas trabajando por la humanidad. Vamos al capítulo 2. Sí, Génesis, siempre Génesis. Vamos a leer Génesis y Números. Génesis 2:8. Vea lo que dice este texto, Génesis 2:8. Dios, el Señor, había plantado un jardín. Vea lo que dice. El Señor había plantado un jardín en Edén. Así dice, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, cometemos un error quizás de lectura rápida. Es decir, vamos leyendo y no nos fijamos. Hay que fijarse bien hasta las comas y los puntos para ver el mensaje que le quiere dar la Biblia a uno. Dice, Dios, el Señor, había plantado un jardín en Edén. Nosotros decimos, es que plantó el Edén. Pero no, dice que plantó un jardín en Edén. Estaba Edén y dentro de Edén estaba un jardín. ¿Comprende usted? No lo estoy engañando, lo leemos aquí. Dios, el Señor, había plantado un jardín en Edén. Y esa palabra, mis hermanos, en Edén, es tan significativa que tal vez por el tiempo no leemos, pero el libro de Ezequiel habla bastante de ello, porque le menciona, solo lo voy a decir. Libro de Ezequiel, si lo quiere anotar, 28, 13, 14, 15, 16. Menciona que hablando de Lucifer, antes que se revelara que él era hermoso, que él era aquí, que él era allá, y le dice, en el huerto del Edén te paseabas, le dice. Pero en ese momento, Lucifer no había caído al cielo. Entonces, ¿cuál Edén está refiriéndose? Si no había venido al cielo, no había Edén. Y así le dijo. Libro de Ezequiel, capítulo 25, versículo 13, 14, 15, 16. En el huerto del Edén te paseabas. ¿Cuál huerto del Edén? ¿Cuál huerto del Edén? Bueno, busquémoslo, ya veo que lo está buscando también. Busquemos, libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. Yo pensé que lo iba a anotar, pero yo veo que le dio curiosidad. Vamos a ver, capítulo 28, versículo 13, 14, 15, 16. Dice, en el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Cuando dice estuviste, implica que ya no está ahí. Y en el huerto del Edén, era acá en la tierra, entonces todavía está aquí. Pero entonces, ¿cuál huerto se refiere?
Toda piedra preciosa te adornaba allá cuando estuviste en el Edén. Bueno, pero yo recuerdo que a mí me enseñaron ahorita de niños que era una serpiente y que algunos decían que volaba y hermosa. No tenía piedras preciosas. ¿A qué Edén se refiere? Digamos, te adornaba, ahí habla de muchas piedras, de oro, eran tus engastes, adornos. 14. Fuiste ungido querubín grande. Pero cuando estaba aquí en la tierra ya no era un querubín grande. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de los animales y las plantas. No, ¿verdad? En medio de las piedras preciosas. Por donde yo leo, por donde yo estudio, no le encuentro una relación al Edén terrenal. Entonces, ¿a cuál Edén estaba refiriéndose? ¿Dónde es que estaba este ángel? En el cielo. Entonces, él está llamando el huerto del Edén. Qué interesante. Por eso dice, el huerto, dice que plantó, el libro de Génesis dice que plantó un jardín en Edén. Nosotros decimos, allá estaba el Edén, el huerto, el Edén. Pero no era así. El conflicto de los siglos habla de esto también en la página 542, 543, y dice que Dios siempre ha considerado, mis hermanos, que Edén era toda la tierra acá, y el huerto era donde él estaba, y lo mismo en el cielo. Edén, él siempre lo ha considerado como el cielo completo, y el huerto era la misma casa de Dios. Qué interesante comprender esto, porque a uno no se lo explica. Uno solo le dice, es que Adán en el huerto. Pero vean lo que dice el libro de Ezequiel. Volvemos al capítulo 2 de Génesis. 2 de Génesis. Capítulo 2:8 de Génesis, ¿dónde estábamos? Dios el Señor había plantado un jardín en Edén, al oriente. Aquí esta palabra al oriente, aunque no lo creas, es muy significativa. Que no lo vamos a tratar ahora, pero tiene mucho significado porque no estaba puesto donde quiso, donde cayó el huerto, ahí donde nació la planta, ahí estaba el huerto. No, hasta la posición era muy significativa, al oriente. Y allí puso al hombre. O sea que el hombre no fue creado dentro del huerto. No, porque dice, creó el jardín en Edén y al hombre lo puso allí. A diferencia de Eva, Adán fue creado fuera de ese jardín y después fue puesto allí. Versículo 15. Tomó pues Dios el Señor al hombre, y aquí viene lo que yo les decía, y lo puso en el huerto del Edén. Lo puso allí. A diferencia de Eva, que Eva sí fue creada dentro del huerto, pero Adán, creado fuera y puesto allí. Ahora, sigue diciendo el versículo 15. ¿Para qué fue puesto allí? Cuando ya leímos que él se iba a fructificar y se iba a multiplicar y todo. Pero ¿para qué fue puesto Adán allí? ¿Para qué? Dice, para que lo cultivara y lo guardara. Nosotros cuando decimos que lo cultivara, lo que nos asimilamos es que él iba a buscar un par de bueyes, que se iba a andar trabajando y sudando todo el día, todo asoleado, el pobre Adán trabajando. Pero aquí hay algo más significativo. Dos propósitos tenía Adán allí. Le habían sido encomendadas dos tareas importantísimas. Y vemos la doctrina del santuario en esas dos tareas. No vaya a creer usted, Adán, para que no te aburra, anda a sembrar, anda a cultivar. No, dos aspectos que él debía ejecutar, porque ahí estaba incluida la doctrina del santuario. Que lo cultivara y que lo guardara. ¿De qué lo iba a guardar? ¿De qué lo iba a guardar? Si ahí no había nadie más, ¿de qué lo iba a guardar? Si animales malos no había, todos eran animales buenos, se paseaba con las bestias del campo. ¿De qué lo iba a guardar?
¿De qué crees que lo iba a guardar? Nunca se ha puesto a pensar en eso. Que lo cultivara y que lo guardara. ¿Pero de qué? ¿Qué malo estaba allí? ¿Cómo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? La serpiente, correcto. La serpiente, mis hermanos. Aquí vemos una cosa importante, que nosotros, mis hermanos, en el hogar, aquellos que somos esposos, hombres de hogar, hay una responsabilidad grande. Uno dice, que yo me casé, que yo ya sí, ya me amarré. No, pero no es así, porque hay una responsabilidad grande. Satanás trata de llegar hoy en día a los hogares y trata de entrar a los hijos y a los esposos y de poner disensiones y separaciones allí, mayormente a los hogares de los líderes, de los líderes de PC, directores de escuela sabática, mayormente a esos hogares que busca Satanás, porque son los que están al frente. Y mi responsabilidad es guardarlo. Cuando yo entiendo la vida y el propósito de Adán, yo entiendo que mi responsabilidad es guardarlo. Yo debo guardar, mis hermanos, lo que mis hijos aprenden. Él se va a sentar en el televisor y va a pasar todo el día viendo si yo lo dejo ahí. Pero es mi responsabilidad. Incluso mi esposa también. Es mi responsabilidad. Y usted dirá, no, entonces yo no me caso. No, pues nadie dijo que es fácil. Pero es mi responsabilidad como hombre de casa, es su responsabilidad velar por su esposa y por sus hijos. ¿Por qué sacó esto? Porque Adán tenía una responsabilidad. ¿De quién estaba puesta en sus manos? ¿Cómo? ¿Quién estaba? ¿Cuál era la responsabilidad de Adán? Eva estaba ahí. La responsabilidad de Adán era velar, guardar, no custodiada, pero sí por lo menos estar pendiente de Eva, porque Satanás, y Dios sabía que Satanás allí estaba en ese huerto, andaba rondeando la tierra. Y ese, mis hermanos, fue un gran error de Adán. Y que no lo vaya a decir usted, no, pero es que Adán, ¿por qué la dejaste, Adán? Si nosotros hacemos lo mismo hoy. Adán tenía que cuidar a su esposa. Muchas esposas, mis hermanos, salen de la iglesia, se van, incluso dejan sus hogares por descuido de sus esposos. Hay que cuidar lo que tenemos a nuestra responsabilidad. Bueno, sigamos. Libro de Números, ya para ir terminando, mis hermanos. Libro de Números. Recuerda aquellas palabras, cultivar y guardar. Libro de Números, capítulo 3. Libro de Números, capítulo 3, versículo 5 al 8. Libro de Números, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Dice, el Señor le dijo a Elías, a Moisés, correcto, el Señor le dijo a Moisés, años después de la historia de Adán, ¿verdad? Versículo 6. A llegar a la tribu de Leví ante el sacerdote Aarón. ¿Para qué? Para que le sirvan. 7. Estarán al servicio de Aarón y de toda la congregación ante la tienda de la reunión para el ministerio del santuario. Versículo 8. ¿Qué dice? Guardarán. Ahí están las dos palabras, mis hermanos, que encontramos en el libro de Génesis en los años de Adán. Guardarán todos los objetos de la tienda de la reunión y estarán al servicio de los israelitas en todos los oficios del santuario. Ellos tenían que servir, así como Adán tenía que trabajar, tenía que cultivar. Ellos tenían que guardar, así como Adán tenía que guardar. ¿Qué iban a guardar ellos? ¿Qué iban a guardar los levitas? Los objetos, correcto. Capítulo 8. Capítulo 8. Siempre números, sí. Capítulo 8, versículo 19. Capítulo 8, versículo 19. Dice,
Números 8:19. Y de entre los israelitas he dado los levitas en don a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué? Sirvan a los israelitas en toda la tienda de reunión y reconcilien a los israelitas. ¿Para qué? Para que no haya plaga en ellos cuando lleguen al santuario. La misión de los levitas no solo era cuidar, como dice el capítulo 3, no solo era cuidar los utensilios, ordenarlos, tener todo listo, prepararlo, sino también ellos debían cuidar el corazón del pueblo, porque Dios era el que descendía a ese lugar, dice, y reconcilien a los israelitas para que no haya plaga en ellos. Cuando los levitas detectaban o se daban cuenta, se fijaban de que un miembro de la congregación estaba en pecado, estaba alejándose de Dios, ellos tenían la responsabilidad de ir y traerlo nuevamente al redil. Cualquier disensión, cualquier discrepancia, cualquier momento de discusión, de pleito que hubiese en el pueblo, ellos tenían que reconciliar al pueblo con Dios, porque Dios era el que venía a ese lugar. Lo mismo, mis hermanos, tenía la obligación a Adán. Si Eva le hubiese preguntado a Adán, escucha, mira, dice que allá hay un animal que me está diciendo que esto es lo otro, que es el fruto, que lo comamos. Adán tenía que discernir y decir, no, aléjate, y reconciliar a Eva nuevamente con Dios, por haber tenido pensamiento. Lastimosamente, vemos en la historia que los dos se separaron. Por eso no es bueno de que la esposa ande por allá, se vaya unos 3 meses, 2 meses, y el esposo se queda aquí, porque en esa separación Satanás la aprovecha. No es bueno, no es bueno, y aunque ir al norte puede parecer muy bueno, o se van todos, o es mejor no vaya, porque ya no va a venir, y el hogar se va a separar. O se van todos, con los hijos incluidos, o nadie. Porque, mis hermanos, Satanás es tan astuto que la función de él es separar. Si Adán hubiese estado bien pendiente de Eva, ¿usted cree que hubiese podido persuadir a Eva? No, porque la misión de él era guardar todo lo que había en el Edén, incluyendo a Eva. Capítulo 18 de siempre el libro de Números. 18:1. Libro de Números 18:1, del 1 al 8. Este es el último texto ya, antes que guarde la cartera y todo. Dice, versículo 1, el Señor le dijo ¿a quién? A Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis el pecado cometido contra Israel, contra el santuario, y tú y tus hijos cargaréis las ofensas contra el sacerdocio. Y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, sean tus ayudantes. Sigue. Te servirán. Ahí está otra vez la palabra, servir, a ti y a tus hijos ante la tienda de la reunión. Versículo 3. Ahí está otra vez la palabra, servir y guardar. Trabajar o cultivar y guardar, lo que le dijo Adán. Guardarán, no los utensilios. Por eso decía, es como la aurora, el camino de los justos. Poco a poco vamos entendiendo esto. No solo los utensilios, guardarán lo que tú ordenes. La responsabilidad de los levitas era guardar incluso las órdenes que venían de Dios. Y el cargo de todo el santuario, pero no lleguen a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos ni vosotros. ¿Quiénes iban a morir si en el santuario había pecado ahí? Si ellos no cumplían su labor de reconciliar al pueblo, o al mismo sacerdote, qué sé yo, ¿quiénes iban a morir? Dios no iba a morir.
alguien iba a morir, pero Dios no iba a morir. ¿Quién iba a morir? Ellos, el sacerdote o el mismo pueblo, al presentarse a la presencia de Dios. Mis hermanos, hay algo tan grande aquí, hay algo tan grande, porque Dios en su gran amor, mis hermanos, nunca ha querido mal para nosotros. Uno dice que a veces uno ve el arca del pacto, uno la ve, el arca de Moisés, que fue creada. Yo recuerdo que en el club hacía una maqueta, hicimos hace algunos años, me acuerdo yo, de madera, una maqueta que dejaron en el club, una clase de, no sé si era de amigos o de estudiantes, no me acuerdo, era una maqueta y sí. Y yo me acuerdo que tenía 2 querubines, ¿sí? Y yo bien me acuerdo que el instructor, que no le voy a decir el nombre porque se equivocó en lo que me dijo, el instructor me enseñó hace años, que esos querubines estaban ahí porque protegían a Dios. Estaba en el arca del pacto, estaba la presencia de Dios y había unos querubines que estaban con las alas extendidas. Algo estaban protegiendo. O sea, a mí me explicaron hace unos años que protegían a Dios, para que alguien no llegara y hiciera algo con la luz ahí, qué sé yo. Pero no es así. No protegían a Dios. ¿Protegían a quién? No, el arca no se lo iban a llevar. Si no estuviera así el ángel, ¿ves? Agachado con sus alas puestas abajo. ¿Qué protegían? Protegían al hombre. Protegían al hombre. Dios sabía que su poder es tan grande y tan santo que Dios trata de la manera de proteger incluso a sus hijos que se le acercan. Protegía al hombre. Por eso dice acá, guardarán lo que tú ordenes y el cargo del santuario, versículo 3, pero no lleguen a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos, ni vosotros. La preocupación de Dios era que en algún momento hubiese un pecado no confesado y no iba a morir Dios, sino que por ese pecado la misma santidad de Dios iba a hacer que el pecador cayera muerto. Por eso, mis hermanos, por amor a su pueblo, Dios dijo a los levitas: ustedes van a reconciliar al pueblo. Por favor, mantengan esa santidad dentro del pueblo. Por eso, mis hermanos, ser líder es una tarea tan grande, mis hermanos, pero tan benéfica para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la santidad de todo un pueblo me toca a mí. No es fácil. No es fácil, y Satanás lo sabe, por eso ahí llega. A ese hogar es que llega. No es fácil. Porque yo en mi casa veo a la hermana que la hermana un día se fue bien enojada a la iglesia, ya no vino, pero es la hermana. Pero un líder, mis hermanos, no lo puede ver como, es la hermana, esta hermana solo enojada ya después. Un líder tiene que tener esa responsabilidad de su gente. Es un trabajo multiplicado porque también ve su propia vida, ve su hogar y ve la de todos los hermanos. Es un trabajo muy, muy delicado, mis hermanos. Hay mucho que ver en este texto de la doctrina del santuario, tanto que ver aquí. Pero al principio, mis hermanos, cuando vimos a Adán, ¿qué tenía que hacer Adán en el huerto? ¿Qué le dijo Adán? Al inicio, cuando leímos el capítulo 1, fue puesto en el huerto para que anduviera huyendo, corriendo. Adán allá, escondido, temeroso. ¡Ay, Señor, el lobo, quítalo! No. Adán fue puesto para dominar la tierra. El hombre, mis hermanos, el hombre no fue puesto en este mundo para que sufriera. Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que Dios es malo, Dios lo puso a uno para desde el cielo, está viendo cómo uno llora aquí en el cielo, en la tierra. Ese no fue el plan de Dios. Dios creó al hombre para que dominara la creación. ¿No se imagina usted un Adán escondido? Señor, ¿por qué me has puesto aquí? Llévame, Señor, yo no aguanto. No. Sí, mis hermanos, hoy en día hay personas que sufre, que llora y que le pregunta a Dios hasta cuándo. No es voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que usted fuera líder de su hogar, de su comunidad, de que las personas observaran y dijeran, wow, el hermano todo es paz, es felicidad, cómo progresa, cómo hace.
que Dios me ayuda. Ese es el principio original. Hoy en día hay tantas personas esclavizadas, hay tantas personas que sufren, mis hermanos. Las personas que toman, que beben, son un ejemplo de tantos ejemplos. ¿Saben por qué? Porque a la persona que toma, usted le puede preguntar a quien sea que tome, a cualquiera, y le va a decir que quiere dejar de tomar. Pero no puede. No puede. Primero porque no sigue a Dios y él solo no lo va a poder. No quiere. ¿Cuántas veces, mis hermanos, un bebedor viene a la iglesia, hasta se bautiza y a los días cae otra vez? Uno dice, no, pero es que este hombre no tiene fuerza, deje eso, deje de beber. Pero no puede. ¿Sabe por qué? Porque Satanás lo tiene tan envuelto en un vicio, como a muchos, que no puede salir de ahí, lo tiene tan doblegado, y ese no era la voluntad de Dios. Dios lo puso a usted para que fuese cabeza y no cola. Cuando usted, mis hermanos, esté en su casa de rodillas pidiéndole a Dios, Padre, ¿por qué? ¿Por qué hago eso? Pierdo dinero, hago allá, tengo mi familia enferma, no encuentro trabajo. Cuando usted se encuentre en esta situación de sufrimiento, es el plan de Dios. Hay personas, mis hermanos, yo recuerdo una hermana, que por cierto, fíjese que de ese incidente, la mente le ha divariado un poco. Ya ella no se acuerda los días. Una hermana ya no se acuerda los días. La iglesia sí la conoce, todavía llega. Pero si usted platica, a veces le cuenta lo mismo que le contó el sábado anterior. ¿Y sabe dónde le provino? Porque una ocasión mandó a sus hijos o nietos, creo que una nieta era, mandó a su nieta para Estados Unidos y no llegó. Ni siquiera volvió. Solo notificaron que había fallecido y que el tren y que aquí, que allá, llevaba una niña chiquitita y ya no lo volvieron a encontrar. Ella no ha sabido nada de la nietecita. Eso fue hace algunos años. No ha sabido nada de la nietecita, se extravió. Ella solo cree que está viva y que quizás hoy ha de tener como unos 30 años, a ver dónde está perdida, a ver quién la agarró. Y la hija falleció en el camino. Eso la trastornó tanto a ella que ella no se acuerda qué día es hoy. Entonces, esas cosas, mis hermanos, ese pecado dentro de la humanidad, en la misma tierra, ese no es el propósito de Dios. El sufrimiento no es provenir de Dios. Porque hay personas que vienen a la iglesia y se pregunta y dice, pero es que yo cuando voy a la iglesia más sufro, si todo me viene encima, yo me voy de allá. Mis hermanos, ese no es el plan de Dios. Cuando uno llora en una oración, cuando uno llora y dice, Padre, ¿por qué? ¿Por qué a mi esposo llevo años diciéndole que venga y nunca viene? Y a causa de que nunca viene y que tanto me ha molestado, me golpea, me hace aquí, me hace allá, me maltrata. ¿Usted cree que cualquiera no pensaría y diría, hago aquí? Cualquiera pensaría, uno porque está tranquilo en su día, tranquilo, pero la persona que está sufriendo cada día maltratos en su propio hogar es bien diferente. Hay tantas cosas que le pueden venir en la mente, por eso dice la Biblia, velad y orad. Mis hermanos, Dios nos puso aquí para que fuéramos personas de éxito, personas que conociésemos la felicidad, personas que no anduviéramos escondiéndonos del cobrador que llega a cobrarnos en la moto, y ahí viene la moto, uy, van a cargar la ventana, y viene el cobrador, uy, el culto. Ese no es el plan de Dios. ¿Saben por qué vivimos así? Por el mismo pecado, por la misma acechanza del pecado. Dios hizo a Adán para que él gobernara, que él fuera líder, que estuviera enfrente, así como a usted Dios la ha creado, no para que sufra. La ha creado. ¿Para qué? Para que sea feliz. Que Dios los bendiga, mis hermanos, esta mañana.